Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales, con un tiempo de reflexión bíblica, bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. ¡Vamos! ¡Fuerte! Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno, aplauda con gozo a su Señor y a su nombre. Eres bueno y esto dice así: fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Señor, fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Muy buenos días, señoras y señores, son las 6:32 de la mañana aquí en la ciudad de Cartagena. Estamos dando inicio al programa Tiempo de Salud, en el que estaremos dando información y consejos de salud con la dirección del doctor Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Doctor Montenegro, buen día, cordial saludo. Amarilis, muy buenos días, y también muy buenos días a todos los oyentes, personas que están desde muy tempranas horas de la mañana ya en la sintonía en Radio Esperanza. Bueno, recordemos que se puede escuchar el programa a través de la aplicación del celular en diferentes partes de Colombia y del mundo. De hecho, tenemos testimonios de personas que nos escuchan en Norteamérica. Y bueno, hoy en el programa estaremos hablando, Amarilis, de las palpitaciones en el pecho. Esas contracciones, esas sensaciones como de taquicardia que dicen las personas. Estaremos mirando las causas, los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento. Pero escuchemos el mensaje bíblico, continuemos con el Evangelio de Mateo. Efectivamente, doctor Montenegro, en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, doctor Montenegro. Amén, Amarilis. Mateo 12, el pasaje de hoy ilustra o da una enseñanza sobre liberación espiritual, pero sin transformación verdadera en el interior de esa persona. Aquí se utiliza la figura de un espíritu inmundo que sale de una persona, pero luego regresa con mayor fuerza al encontrar la casa vacía. O sea, la casa vacía se refiere a la persona. Entonces, una persona puede abandonar un pecado, un vicio o una conducta destructiva. Es decir, no estamos hablando ya de una liberación que se realice en una iglesia o en una campaña, sino una persona, un cristiano nominal que asiste a la iglesia y ya abandona un vicio o un pecado o una conducta destructiva, pero si este corazón no es ocupado por la presencia de Dios, va a quedar vulnerable. Aquí la casa barrida y adornada representa a alguien que lleva una vida externamente ordenada, tal vez una moralidad aparente, una reforma en su conducta, una religiosidad sin comunión verdadera, pero hay un vacío espiritual peligroso. O sea,
es alguien que no ha cultivado el tiempo de oración, leer las escrituras, la comunión con Dios, la obediencia a la palabra, no está lleno del Espíritu Santo y por ende esos 7 espíritus peores puede simbolizar un agravamiento en el sentido de que vuelve al pecado después de haber conocido el camino de la verdad. Como dice el proverbio, el perro que vuelve a su vómito. Aquí hay un principio muy importante. La repetición deliberada del pecado suele producir mayor esclavitud que el estado inicial. Así que no basta limpiar la casa, hay que llenarla de la palabra de Dios, de oración y obediencia a las Escrituras. Te damos muchas gracias, Padre maravilloso, por la enseñanza del día de hoy. Y a través de la fe en Jesús de Nazaret, hoy te bendecimos y te exaltamos. Como siempre, nos disponemos a iniciar este día con tu bendición, orando, Padre eterno, Señor, para que hoy nos estimules a ese tiempo íntimo de comunión contigo, que te lleves todo estado de angustia, de preocupación, de zozobra, de temor. Padre eterno, Señor, danos hoy la salud, las fuerzas para trabajar, un estado de gozo, de alegría, de disposición a hacer bien las cosas. Y como siempre, te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Tiempo de Salud, ya regresamos. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud. Después de estos mensajes publicitarios continuamos en Tiempo de Salud, saludando a nuestros pacientes oyentes de República de Venezuela, doctor Montenegro. Correcto, Amarilis, tenemos la sintonía en el sector República de Venezuela, acá en Cartagena. Agradecemos el apoyo y la sintonía. Doctor Montenegro, y a esta hora presentamos el tema para el día de hoy. Y el tema de hoy son las palpitaciones en el pecho, que es esa sensación que tiene la persona como de sentir los latidos del corazón como audiblemente. O sea, la persona siente que el corazón está palpitando, porque lo normal es que uno no sienta los latidos del corazón. Así que cuando se tiene esa sensación de tener el corazón acelerado, es cuando el paciente dice: tengo la taquicardia. Hay latidos que son irregulares o que son muy fuertes, y esto se conoce como palpitaciones en el pecho. Vamos a mirar entonces las causas de estas palpitaciones. Expliquemos que la frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 100 latidos por minuto. Siempre se dice que 72 latidos por minuto, pero se acepta normal de 60 a 100. Obviamente quedémonos con un promedio de 70 a 80. Pero en los atletas, los que hacen ejercicio, esta frecuencia baja. Está entre 50 y 60, algunos incluso menos de 50. Por lo regular, 55, 60. Los deportistas, los atletas, los que practican un deporte, digamos, de buena actividad. Y ya entrando en las causas de estas palpitaciones, sí, hay muchas causas de que una persona tenga estas palpitaciones. Las más comunes, podríamos hablar de los factores de estilo de vida de la persona. Se habla de bebidas energéticas que tengan mucha cafeína. Ahí está el café, el chocolate, el té. En dosis altas aumenta la frecuencia cardíaca. Eso está demostrado. Pero que si la persona toma de pronto un café con leche en el desayuno, un tinto en la tarde, no hay problema. Pero ya si abusa mucho, entonces causa de palpitaciones. O sea que alguien que tenga palpitaciones en el pecho es prudente suspender las bebidas con cafeína durante algunas semanas. Exceso de alcohol también
puede desencadenar arritmias. Cigarrillo, la nicotina, estimulante cardiovascular potente. Recordemos que esta nicotina, este tabaco, es un factor de riesgo para infarto. Drogas recreativas, como se les llama, la cocaína, la marihuana, también causa benigna de palpitaciones. Cuando digo benigna es porque se suspende y ya desaparece el problema. El ejercicio severo, alguien que se exceda, puede desencadenar palpitaciones. O que de pronto haciendo ejercicio no consume abundantes líquidos, la deshidratación. También se han visto palpitaciones, arritmias, en comidas copiosas, sobre todo cuando son altas en carbohidratos, en almidones o en sal. Entonces son estilos de vida. También otra causa de palpitaciones bastante comunes son los estados emocionales. Causa más común de palpitación es la ansiedad, el estrés. Ahí se aumenta la adrenalina y esto genera la palpitación. Y más allá de la ansiedad, los verdaderos ataques de pánico. Son palpitaciones intensas con mucho miedo. Y obviamente emociones fuertes, ¿no? Sustos, rabias, excitaciones generan palpitaciones en el pecho. Hay también cambios hormonales. La menstruación, por ejemplo, el embarazo, la menopausia, trastornos en la tiroides, exceso de hormona tiroidea. Entonces, en estos estados de la mujer, menstruación, embarazo, menopausia, hay también mayor frecuencia de palpitaciones en el pecho. Vamos a una pausa, Marilis, para continuar con el tema de hoy. Palpitaciones en el pecho. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Después de estos mensajes publicitarios, seguimos con el tema del día de hoy, palpitaciones en el pecho. Y continuamos con el tema de hoy, las palpitaciones cardíacas. Estamos mirando las causas. Hay también causas, digamos, no estructurales, no orgánicas, que es de pronto el consumo de algunos medicamentos. Hay algunos antigripales que contienen pseudoefedrina, que de hecho ya ha sido, generalmente la han sacado del mercado. Puede producir palpitaciones. Estos inhaladores para asma pueden contener salbutamol o moléculas similares, pueden generar taquicardia y palpitaciones. Algunos antibióticos, algunos antidepresivos, la misma medicación para el hipotiroidismo, la levotiroxina, en dosis excesiva. Y también estos suplementos de hierbas que son energéticos, como el guaraná, por ejemplo, puede producir palpitaciones en el pecho. Ahora, ya en cuanto a causas del corazón, ya pueden haber problemas estructurales del corazón que generen palpitaciones. El prolapso de la válvula mitral, enfermedad de las válvulas cardíacas, problemas en el músculo del corazón, se llama cardiomiopatía. Cardiopatía isquémica, se van obstruyendo las arterias. La insuficiencia cardíaca, son problemas estructurales que generan o pueden generar palpitaciones en el pecho. Hay también trastornos de la conducción eléctrica en el corazón. Generalmente son congénitos, son unos síndromes que se pueden presentar donde ahí está la causa de la taquicardia o de pronto bradicardia, palpitaciones. Causas metabólicas, pueden haber desequilibrios en el potasio, exceso o deficiencia, en el magnesio, sobre todo deficiencia de magnesio. Calcio, cuando hay hipercalcemia, exceso de sodio. Estos desequilibrios, que son llamados desequilibrios hidroelectrolíticos, pueden generar también trastornos o palpitaciones. Trastornos endocrinos, ya hablamos de la tiroides, ¿no? Hipertiroidismo, también el azúcar baja, hipoglicemia o hiperglicemia, o sea, la diabetes mal controlada. Hay un tumor que produce adrenalina,
bastante raro, ¿no? Se llama feocromocitoma. Sí, donde un paciente tenga feocromocitoma, se le sube la presión arterial y va a presentar palpitaciones y taquicardia. También hay pacientes que producen taquicardias con palpitaciones cuando se baja mucho la hemoglobina, anemia. Y otra causa bastante conocida por los pacientes de taquicardia y de palpitaciones son las infecciones, las virosis con fiebres altas, cualquier enfermedad respiratoria que tenga mucha fiebre puede generar taquicardia o cualquier infección en general donde haya hipertermia. Son estas las causas principales de palpitaciones en el pecho. Olvidaba la apnea del sueño, donde hay pausas respiratorias nocturnas que pueden despertar al paciente con una crisis de ahogo y de pronto se puede asociar con la presión alta, palpitaciones en el pecho. Esta no es tan rara. Incluso también se pueden desencadenar palpitaciones si el paciente sufre de reflujo gastroesofágico también. Y ya para terminar, de las causas, también hay pacientes que por deficiencias de vitamina B12 raras se ha observado que se pueden presentar palpitaciones en el pecho. Es bueno aclarar a los oyentes que sí hay palpitaciones que son graves. Cuando un paciente tiene palpitaciones en el pecho, tiene taquicardia y tiene mucho dolor, urgencias. Mucha dificultad para respirar, urgencias también. O desmayos, un mareo severo con desmayo, palpitaciones y taquicardia, acudir a urgencias. Un estado de desorientación con confusión, con mucha sudoración, con palidez, con mucha debilidad. Eso no da espera de ir a un consultorio médico. Hay que ir a una consulta prioritaria o de urgencias para establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Cuando el paciente acude a la consulta ambulatoria, donde el cardiólogo, el médico internista, él va a recomendar algunos estudios del corazón. Entre ellos está el Holter de 24 a 48 horas, que es un monitoreo portátil que le hace al paciente un electrocardiograma continuo durante todas estas horas. Y va a quedar un historial, un registro de las veces que se presentaron las palpitaciones, y ahí en esos electros se va a dar una orientación de la posible causa o el tipo de taquicardia o el tipo de palpitación. Este es el Holter. También en estos pacientes, por lo regular, se hace un ecocardiograma, a veces, dependiendo de los síntomas, una prueba de esfuerzo, incluso otros estudios más avanzados, dependiendo de lo que el médico tratante considere que sea necesario en un paciente con mucha taquicardia, con muchas palpitaciones. Vamos a la última pausa, Marilis, para mirar qué se puede hacer en la casa en una persona que tenga palpitaciones, que tenga taquicardias. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud por Radio Esperanza. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Continuamos con el tema de hoy, las palpitaciones, las taquicardias. ¿Qué se puede hacer en la casa en una persona que sufre de palpitaciones en el pecho? Bueno, lo que ya recomendamos, ¿no? Hay que quitar la cafeína, suspender el licor, no fumar, manejo del estrés, sueño adecuado, una buena hidratación. Pero ya si el paciente tiene taquicardia, donde pues está clínicamente bien, solamente tiene, digamos que la frecuencia cardíaca muy aumentada, entonces se pueden hacer inicialmente los tratamientos caseros, ya muy conocidos, como es el uso del toronjil, la manzanilla, la famosa valeriana, que tienen un efecto
de calmar el sistema nervioso, bajar la ansiedad. Esto es algo que realmente ayuda muchísimo. Aquí el magnesio que tanto se escucha es muy importante. Así el paciente no tenga déficit de magnesio, así se alimente bien, aquí es como terapéutica, dar 300 a 400 miligramos de magnesio. Yo lo doy hasta 3 veces al día, pacientes con muchas palpitaciones. Aquí el omega también de 1000 a 2000 miligramos diarios como suplemento, o en su defecto, buen pescadito grasoso. El bocachico contiene omega también, que esté libre de mercurio, también el salmón. La coenzima Q10 es un suplemento también muy bueno para el corazón. El potasio también mejora la función eléctrica en el corazón. Vitamina D, la deficiencia de vitamina D se asocia con arritmias. Es bueno dar vitamina D, vitamina B12, dar complejo B. Y hay un truco para manejar el estrés en un paciente que tiene ansiedad con palpitaciones, es respirar unos 5 segundos por la nariz y retener de 5 a 10 segundos la respiración y después exhalar lentamente por la boca. Repetir, hacer unos 5 a 10 ciclos. Esto activa el sistema nervioso parasimpático y baja la taquicardia. También hay otros procedimientos que se pueden hacer, como es el masaje carotidio. Bueno, el masaje carotidio es hacer un masaje al lado del cuello donde está la arteria carótida, muy suavemente. Se llama masaje carotidio. Solamente se hace de un solo lado, no en ambos lados, una presión suave. O también el reflejo del buceo, que es meter la cara en un balde con agua fría por 10 o 15 segundos. O también, en su defecto, aplicar una bolsa con hielo en la cara. Esto activa el nervio vago y baja la frecuencia cardíaca. Son, digamos que, maniobras vagales. Ese es el nombre en el argot médico. También toser fuerte repetidamente aumenta la presión intratorácica. O incluso tomar agua fría rápidamente estimula también el nervio vago. Fíjense que son maniobras caseras que ayudan a bajar la frecuencia cardíaca. Indiscutiblemente que si nada de esto funciona, hay que acudir a las urgencias, donde hay medicamentos químicos, beta bloqueadores, por ejemplo, que van a ayudar. Ya en un paciente que está controlado, que acude a la consulta médica alternativa, hay remedios homeopáticos también, muy bien indicados. Paciente que dice, doctor, es que cuando a mí me da mucho miedo, me pongo nervioso, me viene la palpitación, le damos aconitum como tratamiento. O si el familiar nos dice, doctor, es que él mantiene de noche caminando con ese temor en el pecho, con una inquietud, le damos arsénico. O si es un paciente que sufre de temores por anticipación, que mañana tengo que hacer esto, que me toca ir al banco, que me toca predicar, en fin, está asustado, Gelsemium. Hay gente que, por ejemplo, cuando va a viajar en avión, se ponen muy nerviosos y le da taquicardia. Gelsemium. Cuando son palpitaciones por causas emocionales, pérdida de un ser querido, Ignatia. Palpitaciones con sofocación en la menopausia, Lachesis. Palpitaciones por temores con mucha ansiedad, Phosphorus. Así que hay remedios homeopáticos que se van a dar dependiendo de la particularidad en cada persona. Bueno, con esto, Amarilis, hemos terminado el tema del día, las palpitaciones en el pecho. Hagan su cita en los teléfonos que hemos descrito y que tengan un resto del día con muchas bendiciones en Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero estar en tu presencia.